Qué alegría saludarle, mis queridos hermanos. Buenas noches, Dios le bendiga mucho. Hermano Sandro, un abrazo a todos ustedes. Y de verdad que es un privilegio eh, saludarle, nuestro querido, uno de nuestros relacionadores públicos allá en la ciudad de Santo Domingo, el pastor Román. Gloria al Señor, pues ha tenido la amabilidad, gloria a Dios, de permitirme conocer gloria al Señor, al pastor que me invitó. Y estoy contento porque puedo, desde aquí, de Nueva York, he sido pastor por 37 años aquí, iglesia Concilio Luz de la Tiniebla, pastor central, y actualmente dirijo lo que es la cadena de oración a nivel nacional de mi país, República Dominicana, aunque vivo aquí en Nueva York. Y muy contento de saber que todos y todas ustedes están en esa línea de orar. Así que para nosotros es algo obvio. Sabemos que nada va a pasar en el mundo espiritual sin oración. Y lo que entendemos es que la oración en sí no tiene mucho atractivo, no atrae mucho, pero sí tiene deleite. Así que nos deleitamos cuando logramos entrar el terreno que nuestro Dios ha preparado. Es un terreno que no es algo al azar, sino algo bien preparado, bien adaptado. Y para esta hora, pues entendemos que sí, que podemos ser parte. Quería abrir mi Biblia y lo primero que quisiera hacer es observar el capítulo número 18 del libro de Génesis y voy a mirar el verso 23 y de ahí voy a partir, gloria a Dios, esta conversación. Entiendo que en muchas ocasiones eh, vamos a hacer un pare para alguna pregunta que ustedes tengan. Así que como tenemos tiempo suficiente, pues vamos a hacer algunas escalas. Vamos a parar un momentito para que ustedes puedan dejarnos saber sus inquietudes. Permítame orar. Padre, gracias te damos por permitirnos a todos estar aquí frente a frente, a la distancia, pero sí con la iniciativa del Espíritu Santo, con la necesidad, Señor, de poder hacer contacto y luego pues llegar a interactuar un poco. Gracias porque sabemos que para esta hora tú despiertas a aquel que quiere despertar. Despertar a lo más importante que pueda haber en la tierra, hablar contigo. Gracias por ese privilegio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el versículo número 23 del libro de Génesis, el versículo 23 dice, para gloria de Dios, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonará al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal cosa, que tal haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallareis en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Verso 33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bendito sea el Dios de los cielos. Una de las cosas más impresionantes
que yo he encontrado en las Escrituras es cómo Jehová se va. Es impresionante para mí ver que el amigo de Dios de aquel momento decide venir a hablar con su amigo, pero llega un momento que él le da un argumento a Jehová y Jehová le acepta el argumento y luego el amigo de Dios, Abraham, no pudo sostener la conversación porque no tenía en sí lo que él creía que tenía. Entonces, Abraham tiene que ver a Jehová irse de la conversación. Rompió la conversación Jehová con Abraham, porque ya Abraham no tenía argumento para mantener esa audiencia que le dio su amigo. Ya no tenía bases, ya no podía sostener más el Todopoderoso que estaba ahí pacientemente escuchando a su amigo, porque él entendía que tenía quizás eh, un acuerdo y en sí había un acuerdo entre Dios y Abraham, había una amistad, había una relación y puede hacer que eso pase con mucha gente. Sin embargo, no es tener una relación, no es tener un diálogo, no es encontrarnos en un momento dado, es poder mantener, poder sostener que lo de Dios no se muera en la mente, que lo de Dios no se muera en el corazón, que lo de Dios no se muera en nuestras manos. Y quisiera eh, conversar un poco al respecto y luego caminar un poco en las escrituras. No he encontrado otra cosa más importante en la tierra, especialmente para los creyentes salvos. Hay mucha gente que son creyentes, pero no todos son salvos. Entonces, los creyentes salvos tenemos el privilegio, los que creemos en Jesucristo, tenemos el privilegio de haber sido redimidos y que el Espíritu Santo está en nosotros y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esa relación es tan importante. Esa relación nos lleva a ganar nuestras familias si la relación sigue siendo buena y llegamos a tener comunión con Dios. Relación es contacto, comunión es acuerdo. Sin acuerdo con Dios no se puede mantener la audiencia, no se puede mantener en sí la alianza, porque el Señor dijo que teníamos que ser uno. Sin la unidad no tenemos legalidad. Como iglesia redimida, tenemos legitimidad, pero no tenemos legalidad si no tenemos acuerdo. El acuerdo nos hace uno y la unidad no da la legalidad. Podemos ser legítimos, pero si no tenemos la unidad del espíritu, entonces la importancia que tiene que nosotros no solamente tengamos una relación con Dios, sino una buena relación que es la que nos permite, esa es la base de poder tener comunión con Dios, acuerdo con Dios. Abraham llegó en un momento dado, se le llama amigo de Dios, pero ahora el amigo de Dios es la iglesia. Así que ya el tiempo de Abraham se quedó atrás. Ahora es la iglesia, porque Abraham murió, pero la iglesia es una iglesia viva.
es un Dios vivo, y tenemos el Espíritu Santo que nos da la vida. Entonces, nosotros estamos observando la importancia que es la relación, pero no simplemente relación, sino la buena relación. Esa buena relación con nuestro Dios no se mantiene solamente cuando nosotros llegamos a Dios. Tenemos que mantener a toda costa, a todo costo, mantener la buena relación para mantener la comunión con Él. Entonces, lo que me llama la atención es cómo Abraham aprovecha la buena relación que tiene con el Dios que se le apareció, con el Dios verdadero. Y él aprovecha y él se acerca a Dios. Y al acercarse a Dios, pero se acerca a Dios en oración, viene a hablarle a su amigo y aprovecha la amistad que tiene, que es lo que la iglesia del Señor Jesucristo de cualquier país debe hacer. Debe aprovechar la buena relación que tiene y, y la comunión que tiene, porque hay un acuerdo con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo. Entonces, cuando observamos la actitud de este hombre, qué oportuno fue. Aprovechó que el Todopoderoso estaba trabajando un caso, el caso de Sodoma y Gomorra, que, que, que él se entera de que iba a haber juicio y él decide aprovechar y, y, y llamar la atención, que es lo que entendemos que la iglesia de cada país debe hacer. Venir donde su amigo. Entonces, el Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 18, verso 19, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Es una cosa maravillosa, que hay que entrar en el terreno de hacer lo que Él dice. Entonces, es tan importante tomar en cuenta cómo nuestro Dios acepta que alguien se acerque. Dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el injusto? Esa, esa comunicación que este hombre aprovechó, aprovechó para hablar con su Dios de la gente que le rodeaba. Entonces nosotros en estos días que vivimos debemos tomar medidas y esas medidas hay que tomarlas y tiene que ser ya. Hablar con nuestro Dios es lo que es prioridad. No hay nada más importante que hablar con el Dios que trabajó para que nosotros nos salváramos en Cristo. Entonces, inmediatamente observamos la actitud de Abraham, es la misma actitud que debe hacer la iglesia de hoy. Debe hacer cualquier cosa para venir a negociar, porque si Dios negoció con Abraham, si Dios negoció con Raab la ramera, si Dios negoció con personas que no calificaban, ¿cómo no va a negociar con la iglesia? Con la iglesia de Cristo, con la iglesia que tiene comunión con el Padre, que tiene comunión por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Nosotros como iglesia somos el amigo de Dios hoy día y tenemos que tomar en cuenta esa oportunidad como lo hizo Él. Así debemos hacerlo nosotros. Debemos trabajar para construir un altar al Dios vivo para presentarle un holocausto de paz, porque las naciones están de espalda a Dios completamente. El pecado de la nación es grande, el pecado de acción y de omisión. Aún la iglesia está oyendo el ruido del enemigo. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos, redimidos con la sangre de Cristo, tenemos que aprovechar esa oportunidad para nosotros acercarnos a Dios, acercarnos en oración,
porque es el único medio. No hay manera. Es la única manera de venir como un pueblo que tiene una legalidad, porque ya hemos sido legítimos en Cristo. Somos hijos legítimos, pero nos falta acuerdo, porque el acuerdo nos lleva a ser uno. Y con la unidad tenemos la legalidad que necesitamos para hablar con nuestro Padre. Entonces, todo lo tenemos a mano. La iglesia de Jesucristo es el amigo de Dios en la tierra. Ya no es Abraham, ahora en la iglesia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿qué cosa manda el Señor Jesús? Bueno, cuando observamos lo que es una vida personal de oración, lo más importante que puede hacer un ministro, un hombre, una mujer de Dios, para poder ministrar desde una vida de oración, es tomar medida adecuada. La medida que se debe tomar en este tiempo que estamos viviendo es decidir no ser pasivo con relación a la oración. Hay una oración que es completamente egocéntrica, que, que, que todo está alrededor de nosotros y de nuestra familia y de nuestra congregación y congregaciones. Pero hay una oración que es intercesora, que abarca lo que tenemos, nuestras ciudades, nuestras naciones. Entonces, la visión egocéntrica se muere en mis manos, en mi familia, en mi congregación, en mi ministerio. Pero la cristocéntrica abarca todo esto, pero se toma, abarca, se vuelve completamente extensa cuando somos intensos. Entonces, esa intensidad por el Espíritu de Dios nos lleva a ser extenso y se rompe el protagonismo y se rompe la competencia y se rompe esa visión egocéntrica donde lograr cosas para mi alrededor. Entonces, la visión de Cristo siempre va a ser ganar la nación donde vivimos, donde nacimos y ganar las naciones. Y para eso necesitamos una unidad con una visión amplia. No podemos ser extenso en visión si no somos intensos. Debemos ser intensamente, apasionadamente, y esa pasión viene con la revelación. Cuando el Señor se revela a una persona, Él revela lo que quiere. La revelación de Dios trae la visión. Y no es lo mismo cuando una persona no puede ver lo que Dios quiere que vea, que cuando una persona solamente ve lo que quiere ver. Entonces, el egocentrismo es así. Uno quiere ver lo que uno quiere ver. Entonces, una de las cosas más penosas es la persona que no tiene en sí una vida de oración. Oración con corazón honesto. Oración con una conciencia transparente. Cuando no tiene una vida de oración, cuando no tiene deleite su oración, cuando él entiende de que Dios coge lo que sobra, que Dios no es celoso, que Dios simplemente dice, pues está bien, dame lo que sobra. No, Él no quiere lo que sobra. Él no quiere mis cosas. Él me quiere a mí. Él no quiere tus cosas. Él te quiere a ti. Entonces, cuando comenzamos a observar la importancia que tiene la intensidad, cuando el individuo decide ser intenso, es porque el Espíritu de Dios le está solicitando que rompa el molde donde él está, que decida romperlo, porque si poner el nuevo, si el individuo decide
con Dios. Él no quiere, pero él tiene la asignación. Él tiene la asignación. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una asignación. Y Dios no le va a coger pena. Dios no le va a coger pena a nadie. Dios le va a decir a todo ser humano, mira, tú como iglesia, tienes una asignación. Y, y yo no tengo todas las funciones, pero como parte de la iglesia de Cristo, yo tengo funciones, yo tengo mi función. Estamos hablando que el ojo no oye, el oído no habla. Estamos hablando de que dentro de la asignación que tiene la iglesia en cada país, hay funciones. Y una de las cosas importantes es que si no aprovechamos que somos el amigo de Dios en la tierra, entonces el juicio va a venir y va a destruir a nuestra gente. Y va a destruir al justo con el injusto. Entonces, solo la iglesia tiene esa legalidad, perdón, esa autenticidad, esa legitimidad, y tiene esa legalidad para hablar con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que Abraham le dijo, pero yo no tengo 50, descubrí que no tengo 50, no tengo 45, no tengo 40, no tengo 30, no tengo 25, no tengo nada. Y cuando no encontró lo que él creía que tenía, entonces tuvo que dejar que Jehová se fuera. Nosotros tenemos que hacer cualquier cosa para que nuestro Dios nos dé atención, nos dé audiencia. Y en Cristo nos permita a nosotros presentarle un acuerdo. Porque el acuerdo es que da acceso a la unidad. Sin acuerdo no hay unidad. Sin unidad no hay legalidad. Y sin legalidad no hay autoridad. No es lo mismo en el mundo espiritual trabajar con la autoridad civil. En todas las naciones hay una autoridad civil. Sí, en todas las naciones hay una autoridad militar. En todas las naciones hay una autoridad religiosa. Hasta eclesiástica hay una autoridad. Pero ¿dónde está la autoridad espiritual? ¿Dónde están los Elías? No es lo mismo trabajar lo espiritual con legalidad civil, perdón, con autoridad civil, con autoridad militar, con autoridad religiosa, con autoridad eclesiástica. Se necesita autoridad espiritual para que los principados y las potestades y los gobernadores y las huestes espirituales de Efesios 6:12 se pongan de rodillas y retrocedan. Entonces, por eso es tan importante que aprovechemos para venir donde nuestro Dios, hablarle de lo que está pasando en nuestra ciudad y de lo que está pasando en nuestro país y de lo que está pasando en nuestras naciones. Porque los principados y las potestades y los gobernadores y las huestes espirituales de Efesios 6:12, ellos son un gobierno y están establecidos y ellos tienen una legalidad impresionante. Ellos no retroceden tan fácil. Entonces se necesita que los Abrahames de hoy, que están en todas las ciudades, en cada ciudad de cada uno de nuestros países, Dios tiene sus Abrahames. Dios tiene su Nehemías, que están disponibles para construir los muros espirituales que están caídos, para construir las puertas que están quemadas. Nuestras naciones necesitan liberación, necesitan un movimiento del Espíritu Santo sin precedente. Necesitamos corazones arrepentidos y necesitamos que exista un gobierno espiritual que confronte. Por eso nuestro Dios nos está confrontando a nosotros. Nos está confrontando a nosotros. ¿Ven? Entonces el Espíritu de Dios nos está iluminando y nos está indicando que debemos volver a la primera obra, al primer amor, volvernos a Dios con todo corazón sincero. En el 3 de los Hechos, verso 1, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Tenían ¿qué cosa? Tenían un momento para venir donde Dios. Pero no es lo mismo
cuando usted viene donde Dios, en el parque, en el trabajo, en la escuela, en la casa, que cuando es en la casa de Dios, en la casa de oración. En la casa de oración, según establece Isaías 56:7, es impresionante como Isaías lo presenta. Dice, y yo lo traeré y lo recrearé en mi monte santo, que es mi casa de oración, y le aceptaré sus holocaustos y sus sacrificios. Eso es maravilloso. Pedro y Juan entendían que no es lo mismo en la casa de uno que en la casa de oración. Entonces el Señor viene y dice, pero ustedes han convertido mi casa en casa de mercado. En otro momento dice en cueva de ladrones. Estamos hablando de que si nosotros vamos a hablar de, de oración, de cómo poder ministrar desde una vida de oración, cómo podemos mejorar la vida personal de oración, cómo podemos lograrlo. Bueno, el Señor Jesús en Lucas 18:1 habló de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Eso es esencial. Orar sin desmayar. ¿Por qué sin desmayar? Porque la carne, lo humano, lo natural, lamentablemente, somos muy secularistas, somos muy materialistas, somos muy carnales. El evangelio de hoy es sumamente, muy simplecito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que eh, tomar medida y hacer unos ajustes. Cuando observamos al Señor Jesús en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino. El Señor vino, el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a lo suyo. ¿A qué cosa vino? Él vino a buscar y a salvar. Él vino con un propósito, con un fin. Él vino a entregar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, él vino a la tarea, a la asignación. El Padre lo designó a él, pero tiene que haber un designado. Lo designó para que él viniera a pagar por el pecado de la humanidad. Ven, pero mientras el Señor Jesús estaba en la tierra siendo Dios, él se pasaba en el día predicando y en la noche orando. Siendo Dios, la comunión que tenía con el Padre estaba ligado a la oración, a la concentración del enfoque, de la visión que trajo de ganar al mundo. Entonces, cuando la persona pierde la concentración, pierde el enfoque de la visión. Y cuando pierde el enfoque de la visión, según Juan 10:10, él no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Él lo primero que roba es la atención. ¿Por qué era tan importante la actitud de Abraham? Viene a hablar con su amigo y de vez del padre ignorarlo, le dio atención y esperó una conversación larguísima hasta que Abraham quería, Dios está hablando con él. Pero llegó el momento que Abraham se dio cuenta que ni siquiera 10 tenía, ni un acuerdo de 10. Él creía que tenía 50, pero no tenía ni 10. Al final Dios se fue. Cuando Dios se va de un país, lo entrega a cosas horribles. No debemos dejar que nuestro Dios se vaya. El argumento de la iglesia tiene que ser convincente. Abraham no pudo hacer más nada. Dios lo esperó pacientemente. ¿Qué más tú quieres? Que solo tengo 30, justo. Que no tengo 30, nada más tengo 25. Pues búscame a alguien que yo negocio con cualquier. Hermano, eso es impresionante. No pudo Dios salvar Sodoma y Gomorra. La intención era buena, pero Abraham no tenía acuerdo. Y sin acuerdo no hay unidad, y sin unidad no hay legalidad, y sin legalidad no hay autoridad del cielo. No existe. Qué maravilloso es que el Señor Jesucristo vino a lo suyo y cumplió. Consumado es, dijo. En Juan 9:14, 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, porque viene la noche y nadie puede trabajar.
el ministerio es la asignación. El llamado es la decisión de Dios. El llamado, la decisión de Dios. Pero la asignación es la tarea. La asignación es el ministerio, no el trabajo. Entonces, el Señor dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Y él dijo, y yo no puedo esperar que venga la noche porque yo tengo que cumplirle a mi padre. Para poder cumplirle al padre hay que tener una vida de oración. Y para poder mantener un programa de oración, para poder mantener, hay que estar concentrado en la visión del padre, lo que en sí él quiere, lo que él espera. No podemos mantener el enfoque si perdemos la concentración. No podemos mantener la concentración. El mundo puede mantener la concentración porque vamos a perder completamente lo más importante, que es el enfoque de la visión. Cuando nosotros no tenemos la prioridad de Dios, cuando la prioridad de Dios no es nuestra prioridad, terminamos desconcentrándonos, desenfocándonos y terminamos nosotros con otros amores, con otros negocios. Nuestro Dios está muy interesado en saber qué vamos a hacer después de ungido. ¿Qué hizo Jonás después de ungido? Se rebeló. Él pudo entrar en obediencia, pero no quiso. Sin embargo, Daniel decidió, mientras todo empeoraba en el lugar del trabajo, Daniel decidió ponerse en la línea de batalla y debe de bajar el programa de oración, lo subió. Eliseo debe de quedarse con los bueyes, mató los bueyes para poder concentrarse en la oración. Entonces, una de las cosas importantes es que, según dice Proverbio 25:2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Proverbio 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlos. Entiendo yo que Dios, nuestro Dios, nos lo va a poner difícil. ¿Ve? Qué raro que no dice encubrir los asuntos, no dice un asunto. Él es muy personal. Si Él es muy personal, nosotros también tenemos que ser muy personal con Él. Tenemos que cuidar la concentración, porque si no vamos a perder el enfoque de la visión. Y cuando ya Satanás nos roba el enfoque, ahora Él nos pone a ver lo que Él quiere que veamos. Y dejamos de ver lo que el Señor Jesucristo quiere que veamos. Entonces, debe de mantenernos en el terreno de nuestro Dios. Entonces, corremos, somos removidos y entonces nos lleva al terreno que Él quiere vernos. Y en el terreno de Él, Él domina la escena y Él logra lo que Él quiere. Y cuando Él comienza a lograr lo que Él quiere, entonces ya Él ganó. Porque en el terreno de Satanás, él es el que tiene dominio. No podemos dejarnos llevar al terreno del enemigo, porque en el terreno del enemigo, él es el que domina. Él es el que controla. Por eso, cuando Gadareno vio que Jesucristo se desmontó del barco, cuando iba rumbo a Gadara, Gadareno se puso de rodillas. Qué raro que los gadarenos de hoy no se ponen de rodillas ante la iglesia. Qué raro será. O porque no es lo mismo la autoridad de un gobernante, de un militar, de un religioso o la autoridad de nosotros, los eclesiásticos. No es lo mismo que la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se activa si no hay legalidad. Pero la legalidad tampoco se activa si no hay unidad. Y la unidad y la autoridad sin unidad, sin legalidad, sin acuerdo, no sucede nada. Por eso, cuando Pedro y Juan, que tienen un acuerdo para venir a la casa de Dios todos los días, a clamar, a llorar, a gemir, a suplicar, a buscar presencia, a buscar cobertura, a buscar autoridad de arriba, cuando el paralítico lo vio, pidió dinero y entonces ellos dijeron, no hay dinero, no hay dinero. Porque, mire, para cantar hay ofrenda. Para una conferencia, para una predicación, para los músicos hay ofrenda, pero para el que ora nunca hay nada. El que intercede no cobra.
el intercede no se lucra. El que intercede no es famoso. Entonces los verdaderos adoradores son los intercesores. Porque los intercesores son lo que están en un terreno donde ellos no tienen cargo. El intercesor no tiene cargo. El intercesor tiene carga. Dios no le da cargo al intercesor. Dios no le da nada. Dios lo que le da es carga. Le pone carga. Carga por los perdidos. Carga por los pastores. Carga por los misioneros. Carga por los niños. Carga por los que están caídos. El intercesor no es famoso ni es popular, porque la oración no atrae. La oración aleja a la gente. La oración intercesora es guerra espiritual, y el reino de la tiniebla se molesta cuando encuentra a alguien que se le cuadra. Por eso que Pedro y Juan subían junto a la hora de la oración, tenían un acuerdo, y el paralítico, cuando Pedro le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Usted ve la diferencia que hay en la autoridad civil, la autoridad militar, la autoridad religiosa. Aún la autoridad eclesiástica no funciona, pero la autoridad espiritual sí. El reino de la tiniebla retrocede cuando la autoridad de Dios se manifiesta. Entonces Elías se lo dejó ver. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Eso se llama autoridad espiritual. No es lo mismo cuando una persona mantiene la sensibilidad espiritual que cuando la pierde. Cuando la persona, cuando el individuo, cuando el obrero de Dios, cuando el siervo, la sierva de Dios mantiene la disciplina espiritual. Mantener la disciplina espiritual no es tan fácil, porque para eso va a tener que concentrarse en el enfoque de la visión de Cristo, que no es otra cosa que llevar mucho fruto. El Padre quiere mucho fruto. El Padre ni nos coge pena ni es conformista. Él quiere mucho fruto. Y si el Padre no ve fruto, se molesta. Se molesta. Por eso que no se puede vivir de gloria pasada. Tenemos obligatoriamente que ponerlo en cuenta con nuestro Dios, porque no podemos coger y guardar el talento. No, tenemos que multiplicárselo. Tenemos que multiplicárselo, porque cuando la persona no obedece, Dios lo cataloga como malo. Siervo malo, no fuiste agradecido y no fuiste oportuno y no fuiste asertivo y no diste en el blanco y tú no tenías nada y yo te di mis recursos para que lo multiplicara, y de todos modos, como quiera, no hiciste nada, lo escondiste en un pañuelo, lo guardaste. En otras palabras, la asignación que te di no se logró nada. Hubiese sido mejor ponerlo en los bancos. Tú eres un siervo inútil. Le dijo, sáquenlo para afuera. Este es malo, no lo quiero ni ver. Así dice el texto, no quiero verlo. Entonces, para esta hora, nuestro Dios nos está diciendo que debemos ser sensibles espiritualmente. Cuando la persona no es sensible espiritualmente, no puede mantener la disciplina espiritual. Porque si no es espiritualmente sensible, tampoco va a poder tener una disciplina, mantener la disciplina espiritual. Y debe de ser una persona reverente. La irreverencia destroza la disciplina espiritual y la sensibilidad espiritual. Eso se destruye, la irreverencia. Entonces, la persona que tiene una vida de oración, la persona que mantiene la buena relación con su Dios, que mantiene la buena relación y mantiene la comunión. Cuando digo la comunión, el acuerdo con Dios. Cuando lo mantiene, ese individuo es sensible a lo del espíritu. Saúl dijo, Saúl dijo, yo no tengo por qué ser sensible a esto. Entonces Dios se vio obligado a remover a Saúl del reino por irreverente, por ingrato. Entonces Dios a Saúl lo quitó. Sin embargo, a David no lo quitó. A David lo perdonó. ¿Ve la diferencia? A Elías, a Moisés, Dios los removió del cargo y puso a Josué. Los removió del cargo. Sin embargo, al rey David no lo removió del cargo. Entonces, Dios
a otro lo mató, se lo quitó de encima. No mantuvo el acuerdo. Lo que hizo fue que rompió la relación. Con Moisés rompió la relación laboral, porque Moisés, a pesar de que fue tan buen líder, pero ofendió a Dios. Entonces, cuando la persona se vuelve insensible, irreverente, puede ofender a Dios y Dios puede romper la relación con él. Entonces, es muy peligroso cuando la persona no es reverente, cuando pierde la reverencia. El Señor Jesús pudo romper con Pedro, hasta lo traicionó, hasta lo negó, pero el Señor Jesús no rompió con Pedro la relación, la mantuvo, lo restauró. Entonces, tenemos que evitar que nuestro Dios nos reemplace, que nuestro Dios rompa la relación con nosotros, porque eso es muy penoso cuando Dios se ve obligado a romper la relación. Y una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta conforme a lo que la Escritura establece es, según dice la Escritura en el capítulo 3 de Marcos, en el verso 13 dice, y después subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Eso es el llamado. Ese es el llamado. Esa es la voluntad. Esa es la decisión de Dios. Él decidió, después de pasarse la noche orando, venir y decidir con quién se quedaba como apóstoles. 12 apóstoles. Y dice, y le dio qué cosa, autoridad, para que tuviesen autoridad, versos 14, 15, del 13 al 15, para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. Bendito sea Dios. Pero en el verso 14 dice, y lo estableció a cuánto, a 12, para que tuviesen con él. Me llama mucho la atención, para que tuviesen con él. Wow, impresionante. Gloria a Dios. ¿Cómo se puede ministrar desde una vida de oración? Bueno, no es lo mismo estar en la casa de Dios, con Dios, ahí sacando tiempo de calidad para estar con Dios, mejorando la relación y buscando comunión con Dios, buscando acuerdo con Dios. No es lo mismo que cuando uno está con la familia. Cuando yo estoy con mi familia, estoy con mi familia. Cuando yo estoy en las misiones, estoy en las misiones. Cuando yo estoy con la congregación, estoy con la congregación. Pero cuando yo estoy en la casa de oración, orando, ayunando, buscando presencia, dando tiempo de calidad para mi Señor, con las escrituras abiertas, envuelto en la nube de Dios, eso es estar con Él. Entonces, Él escoge para estar con Él. Para eso escoge los ministros. Entonces, esa vida de oración no se logra así por así. Obligatoriamente tiene que tomar unas medidas. Se ven drásticas, se ven ásperas, se ven duras, se ven como desagradables. Pero yo prefiero ser un poco obsoleto y ser un poquito arbitrario, pero yo no quisiera que Dios rompiera conmigo. Porque con hombres y mujeres, con personas generales, Dios ha roto y le ha dicho, ¿sabe una cosa? No más. Y Moisés le dijo a Dios, pero ya estamos llegando, un poquito más llegamos. Y Dios le dijo, mira, no me hables del asunto. Entonces, es muy penoso cuando Dios se ve obligado a tomar una decisión arbitraria, ¿ve? Porque nosotros no podemos entender el lenguaje de Dios. Porque nuestra concentración, nuestro enfoque, nuestra visión, nuestra sensibilidad espiritual se va muriendo, se va muriendo. Y cuando venimos a ver, pues nosotros somos gente comunes. Y Dios y las cosas sagradas son para gente consagrada. Consagrarse a lo que Dios quiere. Vivir para Dios. Es tener una vida de oración. Es tener una vida apartada de las cosas que son normales, que son regulares. No podemos darnos el lujo de nosotros perder de vista que Dios nos lo va a poner difícil,
Proverbio 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Él se va a encargar de ponerlo difícil. No lo vas a poner fácil, porque es gloria de Dios encubrirlo. Él trabaja encubriendo para que yo haga qué cosa, para que yo haga cualquier cosa, para yo investigar, escudriñar lo que Él quiere de mí. Nosotros somos expertos orando y ayunando para que Dios descubra lo que nosotros queremos de Él. Pero lo que queremos de Dios no importa, lo que Él quiere de nosotros, eso es lo que vale. Porque si Él no logra lo que quiere de nosotros, nosotros tampoco vamos a lograr lo que queremos de Dios. Entonces, tenemos que evitar por todos los medios de que Él se ofenda. Porque como Moisés se ofendió y no lo dejó llegar. Entonces, debemos evitar que la sensibilidad espiritual que tenemos hoy se nos vaya muriendo. Que la irreverencia tenga más fuerza que la sensibilidad espiritual. Porque cuando la sensibilidad espiritual se cae, la disciplina, el programa de Dios en nosotros va perdiendo fuerza, y llega el momento que ya somos débiles. No es lo mismo cuando tenemos una buena relación con Dios y por ende logramos tener una comunión, un acuerdo con Dios, que Dios esté de acuerdo con que nosotros vamos bien. No es sentirnos bien. La mayoría de veces nos sentimos bien, pero vamos mal. Entonces, es mejor sentirnos mal y asegurarnos que vamos bien. Ya nosotros como Porque si no vamos bien, como hoy, tenemos... si no vamos bien, podría haber problemas en el camino. Entonces, una verdadera vida de oración consagrada al Dios que nos llamó, que nos escogió, que nos eligió, el Dios que nos dio asignación, que nos dio funciones, que nos dio facilidades, que nos dio recursos, que puso todo en nuestras manos. Todo el mundo, nadie cree en nosotros, Él creyó en nosotros, cogió riesgo para ponernos en el oficio. Pero si no tenemos altar, es que no tenemos oficio. El que no tiene un altar no tiene dónde presentar su holocausto, no tiene oficio. Entonces, no es lo mismo dejar esperando a Dios que Dios nos deje esperando a nosotros. No es lo mismo. Entonces, cuando observamos una verdadera vida de oración, las debilidades son cambiadas por fortaleza. Cuando ese miedo no se va, cuando esa incertidumbre no se va, cuando esas dudas no se van, cuando eso no se va, es porque Dios nos ha entregado a la ansiedad, a la deshonra. Cuando Dios ve que la persona es honesta, sensible, reverente, concentrado, enfocado, que tiene una visión que no es egocéntrica, que no es personal, es cristocéntrica, que tiene una mirada hacia adelante, que debe de ser escaso, es intenso. Por eso es extenso, porque su visión y su decisión es extensa, es intensa. El enemigo le tiene miedo a las personas que son intensas, porque revolucionan el mundo entero, porque él está acostumbrado a doblegar gente rebelde, desobediente, egocéntrico y arrogante. Pero para este tiempo, Dios está haciéndole un llamado muy hermoso a personas sencillas, humildes, que no son pretenciosos, que son personas que son capaces de dar su vida por su Señor, que aman al prójimo por encima de sus pretensiones y de sus intenciones personales. Entonces, la importancia que tiene que podamos lograr mejorar la relación con Dios por medio de la oración y la honestidad, para llegar a ser justo delante de Dios, practicando justicia día a día, para que se vayan las dudas, los miedos y la incertidumbre, para que las debilidades se cambien por fortaleza, para que los principados y la potestad de los gobernadores y de la tiniebla tengan que quitarse del medio, para que se logre lo que Dios quiere de la ciudad donde vivimos y de la nación donde nacimos, para que podamos ser individuos que nuestro Dios pueda
tomarnos. Dice que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se le transfiguró allá arriba y lo tomó. Ellos eran muy débiles, pero el Señor se les transfiguró y ellos se animaron porque la luz llegó. Nuestro Dios va a hacer cualquier cosa para animar a alguien que está orando. Jonás no quería. Jonás pudo orar antes de que se lo tragara el pez, pero no quiso. No quiso. Pero Eliseo mató los bueyes para poder tener comunión y para poder buscar presencia y para poder ser usado como Dios quería que lo usara. Este es un tiempo extraordinario, mis hermanos, y debemos ser oportunos. Si queremos ser asertivos, tenemos que ser oportunos espiritualmente hablando y ministerialmente hablando. En el 6 de los Hechos, en el del 2 al 4, dice que los apóstoles, después que el Señor lo escogió, que se concentraron con el Señor ahí para que estuvieran con él, fue que lo llamó. Dice que ellos dijeron, no es justo que nos detengamos a trabajar los asuntos de las viudas. Vamos a nombrar personas especiales para que trabajen y nosotros vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Hermano, ellos dijeron, no es justo que nosotros nos envolvamos en cosas que no son esenciales, porque el Señor lo llamó para que estuvieran con él. El que va a cruzar al otro lado en estos días tan difíciles que vivimos, tiene obligatoriamente que tomar unas medidas muy drásticas para volver a ser el hombre de oración que era, para volver a ser la persona de confianza que era, para venir donde su Dios, para que su Dios lo tome y se lo lleve y le dé órdenes y le diga lo que él quiere de él. Con este versículo quiero hacer una pausa. Bendito sea el nombre del Señor. Y es tan importante tomar en cuenta que el Señor le dijo, me es necesario hacer las obras que me envió mientras el día dura, porque viene la noche y nada se puede hacer. No sabemos si es la última semana que usted y yo vamos a estar trabajando para Dios. No sabemos si es el último mes, el último año. Tenemos que hacer cualquier cosa para que nuestra vida de oración mejore. Yo no sabía que nosotros, la mayoría de los ministros, eh, decimos que oramos, pero nosotros casi no oramos nada. Entonces, cuando la persona en sí no tiene una vida de oración, no puede ser extenso por cuanto no es intenso en oración. El Señor botaba como gota de sangre el sudor, porque en el momento de cruzar al otro lado, Él decidió ser intensamente fuerte. El débil no construye nada. El débil se va de todas las congregaciones, se va de todos los ministerios, se va de todo. Deja el hogar, deja los estudios, deja el trabajo, deja todo. Cualquier cosa lo atribula, con eso lo deprime, cualquier cosa le quita el gozo, le quita la paz, le quita. ¿Sabe una cosa? El débil no construye nada. El débil no construye, el débil simplemente huye. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, Emma, Dios nos está confrontando a nosotros. Mire, Dios está permitiendo cosas tan duras y tan duras alrededor de nosotros mismos. Y todo eso no es para mal, es para bien. Él nos está confrontando el ego, el orgullo, la vanidad, un sinnúmero de cosas que son escombros sobre de nosotros y en nuestros pies, cosas que no son de tropiezo. Y Dios nos está confrontando. Y cuando la persona es humilde, se siente desafiado por Dios y se levanta y sacude la víbora y se vuelve a Dios y vuelve a la primera obra y vuelve al primer amor y hace lo que Dios quiere que haga y se vuelve a Dios con todo corazón, con toda honestidad, con toda pasión y se vuelve intenso en Dios y el enemigo no lo puede destruir tan fácil. No lo puede destruir. Mire, el eunuco, el Señor lo encontró. Felipe encontró el eunuco con el libro en la mano. Y cuando el Señor ve que usted tiene en la mano lo que usted
lo que usted tiene que tener en la mano, porque usted no puede estar hablando de Dios si no tiene la Biblia en la mano. Entonces, el eunuco no entendía, pero tenía la Biblia en la mano, estaba escudriñando a gente que quiere todo, pero sin dar nada. Quiere todo lo de Dios, pero ellos no dan nada. Quiere todo lo demás, ellos gastan lo de Dios, pero lo de ellos lo tienen escondido. No invierten lo de Dios en la obra de Dios. Entonces, ¿qué importancia es que Felipe pudo ayudar al eunuco? Porque el eunuco estaba en lo que estaba concentrado y enfocado, esperando el milagro, esperando. ¿Qué hizo el Señor? Pues sacó a Felipe de por allá, lo sacó, lo trajo. Eso fue un fenómeno, pero la Biblia dice que lo trajo de por allá, de Samaria. Entonces, nuestro Dios va a hacer cualquier cosa para quitarnos a nosotros esa deshonra. Pero según el versículo de Proverbios 25:2, es gloria de Dios esconder un asunto, encubrirlo. Él se encarga de trancar el juego, de guardarlo, de esconderlo. Pero es honra del líder, es honra del sacerdote, es honra del rey investigarlo. ¿Por qué Dios está molesto? Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham dijo, ok, a Sodoma y a Gomorra la van a destruir, pero yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo. La iglesia debe aprovechar que la iglesia es amiga de Dios. La iglesia es que tiene que venir de Dios. Eso, Abraham se dio cuenta que era la alternativa era él. No había más nadie. Tiene que ser la iglesia ahora. Se le acerca y le habla. No consiguió nada, pero quedó registrado que vino a hablar con Dios. Hablar con Dios es orar. Hablar con los demás es hablar, pero hablar con Dios es orar. Él vino a hablar con su Dios, que era su amigo, que es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia no tiene por qué amedrentarse, ni por qué asustarse, ni tiene por qué descontrolarse, ni tiene por qué desubicarse. No, la iglesia tiene que confiar porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No importa lo que el diablo diga, esta pelea está ganada, esto ya se ganó, pero tenemos que volver a la primera sombra y al primer amor. Tenemos que volver donde Dios, porque nosotros no vamos a conquistar el corazón de Dios siendo pasivos. Tenemos que ser intensos, porque no podemos ser nacional si no somos local. Tenemos primeramente que salir de ese terreno donde el enemigo nos metió a nosotros. Nosotros no somos de lo que retrocedemos. Tenemos que lograr que nuestro Dios nos dé atención. Lo más importante que se le pueda a un ser humano es la atención. Y dice la Biblia que Dios se detuvo por un rato, escuchando a su amigo Abraham, que estaba presentando un argumento, porque le dijo, si tú eres el juez justo de toda la tierra, no me digas tú a mí que tú vas a destruir esos justos junto con los impíos. Y Dios dijo, nunca voy a hacer eso. Yo por amor a ellos, yo lo perdono a todos, hasta los impíos lo perdono. Sin embargo, no logró nada. No logró nada. Hay cosas que no se están logrando nada. Yo percibo que nosotros tenemos que hacer algo más que simplemente tener buenas pretensiones y buenas intenciones. Debemos hacer cualquier cosa. Dios nos va a ayudar si nos animamos, pero tenemos una tarea. Y si Jesucristo dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió, Él decidió que hay una asignación como iglesia, que tenemos funciones. Debemos aprovechar. Debemos aprovechar. No dejemos que Dios rompa la relación con nosotros, porque no es lo mismo que Dios rompa la relación con nosotros. Mire, David hizo cosas para que Dios rompiera con él y Dios no rompió. David hizo cosas, pero Dios no rompió. Mire, Pedro hizo cosas para que Dios rompiera la relación y no la rompió. Es algo tremendo. En la Biblia hay personas que hicieron cosas, pero Dios no quiso romper con ellos. Sin embargo, con otros sí rompió. Cualquier cosa que usted pueda hacer, hágalo. Hagamos cualquier cosa, pero no dejemos que Dios rompa la relación con nosotros. Porque lo peor que puede pasar a una persona es que después que es amigo de Dios, Dios diga, mira, yo no quiero que tú ni me hable, ni me hable. A Esaú le dijo, ni que me hable. A Saúl, al rey, nada de nada. Este es un tiempo muy delicado, muy peligroso. El Señor nos quiere ayudar. Bendito sea el nombre de Dios. El empleo de un ministro debe ser orar.
Perdone que yo tenga esa percepción que es algo personal, pero yo percibo que cuando Pedro y los apóstoles dijeron, ellos dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a estar repartiendo comida. No vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la enseñanza, dijeron ellos. No vamos a, no, eso no es justo, no cuente ese error. Yo creo que el, el empleo de alguien que Dios escoge, cuando Dios decide escoger a alguien para que esté con él, para que sea su ministro, para darle una asignación ministerial, debe cuidar eso. El empleo de un ungido es orar. Si el empleo de un ungido no es orar, va a terminar siendo una persona insensible espiritualmente y no va a poder mantener un programita de oración. Se le va a caer rápido. Se le cae fácil. Pienso que sí. Eliseo demostró que sí, que el empleo de él era orar. Elías también. Hombres, los apóstoles dijeron, no, nuestro empleo es orar. Cuando la oración no es prioridad, cuando la prioridad de Dios no es nuestra prioridad, terminamos lleno de dudas, lleno de miedo, lleno de angustia y terminamos acusando a todo el mundo y terminamos justificando los medios al desvío. Creo que lo más sabio sería mejorar nuestra relación con Dios por medio de la oración honesta, la oración sincera. No podemos construir con fundamento dañado. Dios no quiere fundamento, Dios no quiere poner un segundo nivel en un fundamento. Dios quiere que destruir lo que sea y comenzar de cero. Este es un tiempo importante. Que Dios bendiga sus vidas. Si usted quisiera hacer alguna pregunta, usted quisiera conversar un poquito conmigo, pues estoy abierto. Bendito sea Dios. Y hay un versículo que no quisiera dejar de presentarle. Gloria a Dios. Pero ya será al final. Escuchamos a Sandro o a cualquiera de ustedes. Dios me bendiga. Gracias, obispo. Gracias por compartirnos todas estas reflexiones y definitivamente mejorar nuestra relación con Dios es muy importante. Amados hermanos, tenemos el espacio de mensajes donde pueden escribir sus preguntas si no se animan a hacerla de manera hablada, ¿no? También podemos levantar la manito si es que quieren profundizar sobre el tema o tienen alguna duda que está por ahí en su pensamiento en este momento para pasarla al obispo David. Les invitamos a participar. Si no hay preguntas, quizás, querido obispo, podríamos resaltar sobre algunos puntos, ¿no? Bueno, tenemos una manito levantada aquí de Timoteo. Le invitamos, hermano Timoteo, a poder hacer la pregunta. Que Dios bendiga. Timoteo Modesto de República Dominicana. Pastor, usted habló de todas las cosas que usted que ha dicho, haciendo énfasis en la oración, usted decía que hay que orar. Yo quisiera saber si en este tiempo pueden haber, que no sé, no, porque yo veo que hay muchos grupos de oración. Hay muchos grupos de oración, tanto aquí en República Dominicana como ese mismo grupo de oración, de intercesión. Y donde quiera hay, aquí en República Dominicana hay. Y yo veo, no he visto todavía esa persona, ese Elías, o ese, vamos a decir, ese profeta Samuel, que vaya ante una nación o ante un presidente y le diga, varón, mire, usted está mal con Dios, que Dios me manda a decirle esto, que esto y lo otro. Yo no he visto, no sé si es que no estamos, no hay una persona, no hay alguien que Entiendo. pueda, que se pare en la brecha y diga de parte de Dios que lo que está haciendo está mal. Entonces digo yo, o es que estamos orando poco, o es que no estamos, o es que no estamos, como dice el pastor, todavía no hay un amigo de Dios Ya, entre el pueblo de Dios.
de que le diga a alguien del gobierno, que le diga las cosas malas que están pasando en nuestras naciones latinoamericanas, porque hay muchas naciones de Latinoamérica que necesitan de que Dios sea el que le hable. Yo le digo la verdad que no yo creo que en todas las naciones se está orando, Amén. se está Amén. orando, porque la única forma de que una nación se pueda mantener es bajo oración. Gracias por la pregunta. Mira, nosotros estamos construyendo un altar de oración 24/7 en República Dominicana. Ya tenemos 6 años, vamos a cumplir 6 años ahora, y nosotros estamos trabajando para que haya una directiva de oración en cada congregación del país. Entonces, en ninguna congregación el ministerio de oración en intercesión es el más fuerte, es el más débil en todas las congregaciones de todos los países. Estamos hablando muy poca congregación, el ministerio de intercesión es el más fuerte. Todos los demás ministerios son fuertes, menos de la oración. Entonces, las prioridades están invertidas. Ahora no se trata de un Elías, de un hombre, ahora es un cuerpo que tiene muchas funciones, tiene muchos miembros. Ahora no se trata de un personaje, no es un individuo, ahora es una iglesia. Ahora debe haber un acuerdo nacional donde los líderes evangélicos de todos los municipios, de todas las ciudades, trabajen de manera particular, pero con una sola visión, con un solo objetivo, una intercesión por su país, como hizo el rey David. Cuando el rey David censó el pueblo en Crónicas 21, Dios le dijo, construye un altar, y eso fue lo que el rey hizo, construyó un altar y presentó un sacrificio de paz, porque la nación estaba en pecado. Las naciones tienen conflictos serios con Dios. No se trata de un individuo, no se trata de una persona, ni una iglesia. Es un plan nacional, una cadena nacional, un cuerpo, todo el cuerpo unido con un solo hombre. Entonces, lo que tú esperas ver no se ve así, porque es un asunto espiritual. Tenemos mucha oración, pero poco acuerdo y poca unidad y poca legalidad. Se puede lograr, pero hay que trabajar duro. No es tan sencillo, tú sabes, no es tan sencillo. Gloria a Dios. Gracias. Y otra persona que tenga otra pregunta, si desea. Gracias, pastor. Tenemos también la pregunta de Valdis, Elena, que también puede ser la pregunta, y Raquel Solano después. Valdiris, Elena. Bueno, si no está lista Valdiris, puede hacer también la pregunta a nuestra hermana Raquel. Les animamos a que las preguntas sean cortitas, por favor, por el tiempo que tenemos, nos queda cerca de cuarto de hora, así que podemos sacar el máximo provecho con preguntas cortitas, ¿no? Sí, la hermana Raquel. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, Debe abrir ¿no? el micrófono, por favor. Ah, sí, deben abrir el micrófono, hermanos, para hacer la pregunta, los que están con la manito levantada, la manito digital. Bueno, no, ¿le puedo leer alguna que tengo aquí? Voy con el permiso, hermano Sandro. No Buenas me ha dado noches, permiso a hermano mí, Sandro. pero voy a entrar y no, Qué bendición, creo que qué no voy a bendición. ser breve. Qué bendición tenerlo, hermano. Creo que no voy a ser breve, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Con respecto a la participación del hermano Timote, ¿no? Timote, ¿no? Y la respuesta del hermano David, del obispo David, fíjese, ¿no? Yo creo que tenemos que interpretar los textos dentro de su contexto. Cuando vemos que Samuel fue y habló a Saúl, ese era el pueblo de Dios. No, era el pueblo de Dios, aunque con el caso de Jonás, Dios mandó a Jonás a hablarle al rey de Nínive. Pero fue algo puntual, Nosotros hoy vivimos en pueblos paganos, pueblos que no honran a Dios, que no sirven a Dios. Pero sí debemos nosotros entonces llegarle a los líderes religiosos. A eso sí tenemos que llegarle en nombre de Dios, porque Dios nos manda a hablarle a esos líderes religiosos. Por lo menos el caso aquí en Venezuela, soy de Venezuela, estado Zulia, Bachaquero. Aquí muchos líderes se levantaron y profetizaron en nombre de Dios.
el actual presidente, pues iba a ser yo no sé qué tal, pues, profetas falsos, profetas de hombre y no de Dios. Y yo estoy de acuerdo con el hermano David, ¿no? Que si hay algo que ha hecho la iglesia es olvidar la oración. Eso, o sea, no ha dado a la oración la tarea primordial que ella tiene, ¿no? Porque si consideramos las misiones como la tarea fundamental, pero misiones sin oración no sirve. Alabanza sin oración no sirve, alabanza sin oración no sirve, estudio de la palabra sin oración no sirve, ¿no? Y entonces voy a concluir por factor tiempo, pero quiero citar esto, ¿no? Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye las oraciones de los justos. Proverbios 15:29. Me gustaría hablar más, pero sé que tengo que respetar el tiempo. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Quiero hacer una intervención breve respecto a lo que estaba hablando el hermano acerca de que hay, quizá en estos tiempos de Elías, no hay personas que se levanten. Y yo entiendo la postura, o sea, lo que he entendido bien, lo que el obispo ha dado en la intervención de esta noche. Fíjense algo, yo estoy en 2 grupos de intercesión de manera virtual. Ambos grupos tienen más de 250 personas. De más de 250 personas que vemos en el grupo, solamente activos, participando, habemos un promedio de 10 a 15 personas todas las noches. Entonces, ¿cómo se puede producir o provocar realmente el cambio que estamos esperando y que necesitamos si realmente no hay la unidad de la que estaba hablando en la intervención el obispo? No hay un verdadero acuerdo. ¿Cómo es posible que entre 200 personas no estamos ni siquiera un 10% de esas personas unidas orando? Queremos el cambio, abogamos por un cambio, pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para que se produzca ese cambio? Y lo que dijo ahorita el hermano que acaba de intervenir, realmente tenemos que llegar a las autoridades, a los líderes, a los pastores y hablar acerca de esto. O sea, debemos de aquellos que estamos quizás desde abajo, como miembros de una iglesia, y que estamos realmente dispuestos a que el ministerio de la oración, de la intercesión, por eso es que no vemos tampoco manifestación del poder de Dios como en tiempos de antes. Yo nací, prácticamente crecí en el Evangelio, y yo recuerdo cuando se hacían lo que eran las campañas, no eran grandes eventos quizá, con tantas luces y con tantas cosas como hay ahora, porque se invierte en tarimas, iluminación, en todas estas cosas, en traer gente a veces de afuera, cuando hay un gran potencial dentro de nuestros propios países, ¿verdad? Para poder predicar, porque al final no es exponer a la persona, sino a Jesucristo. Entonces, es la falta de la unidad lo que no está permitiendo que realmente veamos cambios profundos en nuestras naciones. Entonces, la República Dominicana, al igual que otros países, porque yo soy venezolana, pero tengo 8 años aquí, y sé que es una nación que ama a Dios, que busca a Dios, que Dios es el centro para muchas personas y que honran a Dios con la Biblia en la bandera, pero sin embargo ha habido una degradación social y esto ha abarcado todos los países. Y creo que el tiempo post pandemia ha hecho un cambio total también en la mentalidad y han surgido hasta problemas, tantos problemas mentales, tantas cosas que estamos viendo. Pero esto, mis amados, es la falta de la unidad, de lo que estaba hablando el obispo. Necesitamos realmente unirnos, necesitamos realmente tomar conciencia como iglesia, qué estamos haciendo en pro del evangelio, en pro de las almas que se están perdiendo, de las vidas y todo esto que está pasando en nuestros países, porque es alarmante lo que estamos viendo. Pero como iglesia no estamos haciendo ni siquiera un 10%
de lo que debemos hacer. Entonces, hasta aquí mi intervención, obispo. Gracias, Ministro, hermana. ministro Sí, Santo, sí. deme un minutito, vea. Sí, obispo. Yo percibo que nosotros, por sí mismos, con la buena intención que tenemos, no vamos a lograr unirnos, jamás lo vamos a lograr. En 2000 años no hemos logrado eso. Mientras más crecemos en número, más divididos estamos. Esa unidad, solo Dios milagrosamente la puede lograr. Pero la oración, una cadena nacional de oración, con el objetivo de la nación, de que Dios trabaje el corazón del liderazgo de la nación, porque es un asunto que tiene que ver con Dios. Nadie puede unir, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y eso, la oración intercesora por su país, específicamente por su país, donde hay un acuerdo nacional, donde todos a unas, porque nosotros estamos acostumbrados a orar, pero por cosas particulares, en el poder del desacuerdo, y no sabemos que lo estamos haciendo así, pero el desacuerdo tiene tanto poder como el acuerdo. La oración intercesora debe ser con un solo objetivo: ganar la nación, que el Señor convenza de pecado la nación, comenzando con la iglesia, porque la iglesia practica el pecado de acción y de omisión como si nada. Y todo eso, mire lo que dice este versículo, mira, vea. Cuando extendáis vuestras manos, Isaías 1:15, vea, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque están llenas las manos de sangre. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad y vuestras malas obras delante de mis ojos. Entonces, aprende, el 17 dice, aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, tenemos unos asuntos aquí que están muy claros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como nieve, serán emblanquecidos. Estamos hablando de que esto no es algo que nosotros como iglesia podemos lograr. Tiene que ser un milagro de Dios. Solo Dios puede unir la iglesia. No hay manera.